Recordemos que el domingo pasado empezamos con el libro de Efesios, esta prédica estudio que hacemos de los libros. Y la verdad que ¿cuántos fueron bendecidos con la prédica del domingo pasado? ¿No? Bastante enriquecedor, fue de mucha bendición. Bueno, y hoy también, la verdad que tenemos muchas palabras que analizar hoy día, y lo que tenemos que leer hoy día es una oración que Pablo hace, pero esta oración que Pablo hace para la iglesia que está en Éfeso, ¿no? Es una oración bastante profunda y a la vez es una proclamación y una declaración de lo que implicó la muerte y resurrección de Cristo y el obrar que Dios tenía destinado. ¿Se acuerdan que hablábamos en los primeros capítulos? Desde antes de la fundación del mundo. Y el título de hoy es Nuestra herencia en Cristo. Cuando hablamos de herencia, hablamos un conjunto de bienes, ¿no? Derechos, obligaciones o características que una persona transmite a otra persona, ¿no? Ya sea por una disposición legal, genética o también espiritual. Es como algo, lo que yo dejo para las generaciones que vienen detrás de mí. Si hablamos en el ámbito legal, una herencia está relacionada con un conjunto de bienes, ¿no? Y derechos o deudas, ¿no? Que una persona deja al morir, ¿no es cierto?, a otra persona que está detrás de él. Por ejemplo, podemos hablar que alguien recibió una herencia de su abuelo y esa herencia incluía una casa y una parcela grande. Uy, qué bendición, ¿no? Si hablamos de una herencia biológica o genética, esto se transmite a través de las características físicas, ¿no? O genética, y esto sea de los padres hacia los hijos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la herencia genética determina que el color de ojos y ciertos rasgos de la personalidad que el niño trae, ¿no? Y después tenemos la herencia en el ambiente espiritual o bíblico, ¿no? Que este es el legado eterno que Dios promete a sus hijos, como parte de su pacto, ¿no? Y de su gracia. Por ejemplo, la herencia que nosotros recibimos espiritualmente de Dios se refiere a la vida eterna, ¿no? Se refiere a las bendiciones espirituales que Dios nos otorgó por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso aquí tenemos este símbolo de nuestra herencia, que es la corona, ¿no? Simboliza la realeza, la victoria de Cristo sobre la cruz. Y que somos herederos del Rey de Reyes. De hecho, hablamos en los capítulos anteriores que somos herederos. ¿Se acuerdan que Él nos adoptó como sus hijos, ¿no? Y la cruz, ¿por qué la cruz? Porque la cruz simboliza la obra redentora de Cristo. Es el eje de nuestra herencia. Todo se desarrolla o desenvuelve de ahí. Todo lo que nosotros recibimos como herencia espiritual por parte de Dios, todo, ya sea el perdón, ya sea la vida eterna, ya sea la reconciliación con Dios, todo fluye desde el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso esos dos símbolos que tenemos en esta imagen de nuestra herencia. Ahora, vamos a introducirnos directamente al texto, Efesios 1, del 15 al 23. Y vamos a leerla y dice así la palabra del Señor. Aquí Pablo es una oración que hace. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de la luz el corazón para que puedan entender. Estoy leyendo la NTV, ¿no es cierto? Voy a volver para que me puedan seguir. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda oración que el apóstol Pablo hace. Y hay varias palabras que tenemos que analizar y que tenemos que profundizar para que podamos entender qué es lo que Pablo está queriéndole hacer saber. Pablo, con esta declaración, esta oración que él hace a la iglesia, está tratando de que la iglesia pueda entender y pueda comprender la tremenda herencia que recibieron por medio del sacrificio de Cristo. A través de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y es una herencia, y si entramos a analizar, uno dice, wow, qué impresionante. Y eso lo vamos a ir analizando uno por uno. Lo primero que tenemos que ver es las felicitaciones de Pablo a la iglesia de Éfeso. Lo primero que él hace es felicitar a la iglesia en los primeros versículos 15 y 16. ¿No? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo primero que tengo que entender es que cuando dice por esta causa, no es que esté preocupado, sino que Pablo está orando ahí, ¿sí? Por esta causa, cuando dice por esta causa, podría expresar con la frase por causa de todo lo que Dios ha hecho en los primeros versículos que analizamos el domingo pasado. ¿Cuáles eran las causas? Que fuimos predestinados, que fuimos adoptados, ¿qué más? Que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todo eso, por causa de todas estas bendiciones que recibimos por medio de Cristo, dice Pablo, por todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Dice, no, y habiendo oído de vuestra fe y del amor, no ceso, dice, de dar gracias. O sea, los creyentes habían recibido todo tipo de bendición espiritual, que fue lo que analizamos el domingo pasado en los primeros versículos del capítulo 1. ¿Cuáles eran estas bendiciones? Elección, de que Dios nos eligió antes, la predestinación, que nos predestinó con un propósito, la adopción, que nos adoptó como sus hijos, la gracia de su perdón, la redención, ¿sí? El perdón, la sabiduría de todo lo que Dios ha hecho. Estas noticias le dieron motivo de regocijarse y lo motivaron a Pablo a escribirle la presente carta que tenemos hoy nosotros como el libro de Efesios, que gracias a Dios tienen una fuente llena de bendiciones espirituales en Cristo. Recordemos que el domingo pasado hablábamos que las bendiciones que Dios nos promete, en su gran mayoría, por no decir casi el 99,9%, son bendiciones espirituales, no materiales. Y hablábamos de que por ahí se cae por tierra también la teología de la prosperidad. ¿Sí? Eso, si Dios quiere bendecirnos, bien, es bueno, lo recibimos. Pero si no, está todo en los planes y propósitos de Dios. Ahora, Pablo menciona dos motivos o dos razones, podríamos decir, por las que él da gracias. La primera es por la fe, dice, versículo 15, porque había oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Y el amor, dice, para con todos los santos. Dice, la fe que tenéis en el Señor Jesús. Está reconociendo que ha recibido noticias sobre la auténtica fe de los creyentes en Éfeso. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, él no estaba en Éfeso. Estaba preso en Roma, miles de kilómetros. Pero a él le llega a sus oídos de la fe que ellos tenían. Entonces Pablo dice, wow, voy a agradecerle y a darle gracias porque escucho que su fe es una fe genuina, verdadera. La gente habla muy bien de su fe. Entonces Pablo le da las gracias aquí.
Aquí Pablo no se refiere simplemente a una fe que creían en Jesús y eso es todo, sino que hablaban de una fe que era visible a los ojos de las personas, una fe que era activa y una fe que producía una transformación en la vida, en el estilo de vida de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, era una fe palpable a la vista y a los ojos de la gente. Por eso llega este comentario al apóstol Pablo, allí lejos. Entonces Pablo está agradeciendo porque recordemos que Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en Éfeso predicando y levantando la iglesia? Cerca de 3 años, ¿se acuerdan que hablábamos? Entonces Pablo dice, wow, el mensaje que transmití allá, el tiempo que estuve enseñando, está dando su fruto. ¿Por qué? Porque la iglesia está evidenciando una fe genuina, verdadera, palpable y que es comentario de toda la gente que está a su alrededor. Esto muestra que la fe verdadera se nota, se comenta y deja huella. Entonces la pregunta, ¿sí? Como dice ahí, sería la siguiente. ¿Qué tipo de fe estamos nosotros reflejando en nuestra vida diaria? ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe auténtica? ¿La gente comenta a nuestro alrededor del tipo de fe que tenemos? ¿O pasamos desapercibido como cualquier persona que no conoce al Señor? Entonces, que podamos seguir el ejemplo de la iglesia de Éfeso que evidenciaba, a pesar de la circunstancia, de la situación que la iglesia estaba viviendo, evidenciaba una fe genuina, verdadera en Cristo. Amén. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos analizarnos, hacer una autorreflexión y decir qué tipo de fe estoy evidenciando en el lugar donde me desenvuelvo, en el entorno donde yo estoy prácticamente más tiempo en la semana. La gente puede evidenciar una fe genuina en mí. La gente que está a mi alrededor puede dar evidencia de mi verdadera fe. Y esperemos que podamos seguir el ejemplo de que así como la iglesia evidenciaba ante los ojos de los demás una fe auténtica y genuina, que nosotros también podamos hacerlo. Amén. Es una mañana de reflexión. Hay varias preguntas que tengo ahí que nos ayudan a analizarnos a todos, a nosotros mismos, ¿no? Dice, y él, la segunda característica, dice, el amor para con todos los santos, ¿no? Está reconociendo que los creyentes de Éfeso no solo tenían una fe en Cristo, sino que esa fe, ¿cómo se expresaba? En un amor activo hacia otros creyentes. Es decir, la fidelidad de los creyentes y el amor fraternal que ellos manifiestan son evidencia de una madurez y un crecimiento espiritual en ellos. Dan evidencia, dan testimonio. Era un amor práctico, era visible, porque también llega al oído de Pablo, ¿no es cierto? Que ellos tenían un amor genuino entre los hermanos. Por lo tanto, no era un sentimiento abstracto, este amor que ellos decían, sino una actitud concreta de ¿qué? De servicio, de cuidado, de unidad, de perdón, de amor entre unos a los otros. La verdadera iglesia se caracteriza por tener este doble amor. Amor por Cristo y amor por los hermanos. Y amor los unos por los otros. Era un amor que no hacía, parece que la iglesia de Éfeso había escuchado el sermón de Santiago, ¿se acuerdan? De que Santiago hablaba de que no debemos hacer acepción de personas. Parece que la iglesia de Éfeso pudo escuchar el mensaje de Santiago porque era un amor sin distinción. ¿Sí? Es decir, porque dice el amor para con todos los santos. Y cuando la palabra, recordemos que el conflicto que había en Éfeso era la diferencia que había entre judíos y gentiles. Que a los judíos les costaba aceptar a los gentiles como también parte de la salvación. Y los gentiles eran un poquito quisquillosos con la actitud de los judíos. Pero aquí había, en esta iglesia por lo menos, había una unidad en amor para con todos los santos. Y acá cuando habla de ambos, de que había una unidad, dejando las diferencias obviamente de lado, priorizando la unidad en el Señor. Todos los santos, aquí como dice, está relacionado para
para todos sin distinción de personas. Implica que no hacían diferencia, que no hacían acepción de personas, ¿sí? Amaban tanto a judíos como a gentiles, ricos o pobres, ¿no? A creyentes inmaduros o maduros, ¿sí? O creyentes que todavía cuesta, ¿sí? Que decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Aún a eso el Señor había que amarlo, dice, ¿no? Era una comunidad que encarnaba el Evangelio con autenticidad en sus relaciones, ¿sí? Por lo tanto, el apóstol Pablo continúa su lucha utilizando el arma aquí más poderosa, que era la unidad, ¿no? Y el amor, la fe genuina y el amor entre los hermanos. También sigue diciendo aquí, dice Pablo, elogia a los efesios porque su fe en Jesús no se quedaba en palabras, sino que se manifestaba en un amor real, inclusivo y constante hacia toda la comunidad de los creyentes. Por lo tanto, era una comunidad que encarnaba en vida propia la verdadera esencia del Evangelio. Era una iglesia auténtica en sus relaciones para con el otro, para con el prójimo. Y también dice en el versículo 16 que él no cesaba de dar gracia por vosotros. Aquí Pablo estaba orando siempre por la iglesia de Éfeso, porque él dice, no ceso, dice, versículo 16, de dar gracia por vosotros. Aquí el apóstol Pablo, él se centra, se encontraba, recordemos, preso en Roma, pero ¿qué hacía? Pero él llevó una vida de oración, aún estando preso, y él oraba, más allá de escribir varias cartas, estando preso, sino que él también tenía su tiempo de oración por cada una de las iglesias que él había fundado y establecido, ¿sí? Por lo tanto, era un tiempo donde él ocupaba para interceder por los hermanos de las iglesias, y en este caso de la iglesia de Éfeso. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo? Le dije que hoy tengo varias preguntas, me puse muy reflexivo en este día, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? La pregunta es, apartamos nosotros, ¿no? Para orar por la iglesia y por los hermanos de nuestra congregación. ¿Cuánto tiempo apartamos? Ya, aquí lo que importa no es la cantidad de tiempo. Lo que importa es el momento preciso que yo aparto y dedico ese momento para orar por los hermanos y por la iglesia. Recordemos que necesitamos mucho de las oraciones del Señor. Necesitamos mucho orar los unos por los otros, orar por la iglesia, orar por las necesidades. Es sumamente importante. Y así lo hacía Pablo, y nos deja también este ejemplo a nosotros y en esta mañana. Pablo constantemente hacía oración por todas las iglesias. Por ejemplo, Filipenses, otro libro que él escribe, le dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses, por ejemplo, otra iglesia a la cual el apóstol Pablo escribe, dice, siempre orando por vosotros, le dice Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Tesalonicenses, otra iglesia que el apóstol Pablo escribe, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo constantemente estaba orando por toda la obra del Señor y por cada una de las iglesias. O sea, tenía que apartar tiempo. Eran muchas iglesias, muchas necesidades. ¿Sí? Y nosotros necesitamos también, como iglesia, apartar un tiempo en la semana, un momento en el día, para orar por la iglesia y por cada uno de los hermanos. Necesitamos de las oraciones. ¿Sí? Nuestra lucha, nuestra batalla se gana de rodillas, orando. ¿Sí? Y es sumamente importante que oremos los unos por los otros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuánto en esta semana van a apartar un tiempito para orar? ¿Sí? Por la iglesia, por los hermanos. Lo segundo que el apóstol nos va a llevar es la oración pidiendo sabiduría y entendimiento. Aquí nos vamos en la parte más larga y vamos a analizar varias cosas que el apóstol
Pablo dice? Lo primero que dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación. Lo primero que dice, os dé espíritu de sabiduría. O sea, Pablo está orando para que la iglesia pueda entender el obrar que Dios hizo y para que ellos puedan entender las bendiciones y la herencia que como iglesia ellos tienen por medio del sacrificio de Cristo. Y lo primero que le dice, estoy orando para que Dios le dé sabiduría para que ustedes puedan entender todo lo que implicó la obra de Cristo en la cruz y que después la comienza a desglosar, más adelante que vamos a ir analizando. Espíritu de sabiduría, la palabra que usa para sabiduría es Sofía, que es el conocimiento de las cosas profundas. Pide que la iglesia sea conducido a mayores profundidades en el conocimiento de las verdades eternas. Una cosa es saber de la verdad de Dios y otra cosa es poder comprender y profundizar esas verdades, ¿sí? Y eso nos lleva a la madurez espiritual. Dice, y de revelación. La palabra revelación es la que nosotros conocemos como el libro de lo que es Apocalipsis, ¿no? Por eso algunas Biblias, el libro de Apocalipsis le llaman revelaciones, ¿sí? Porque en el griego es apocalipsis, ¿no? Que esto conlleva la idea, como dice ahí, de dar a conocer o descubrir algo o alguien antes no conocido. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que ellos puedan descubrir nuevos conocimientos para conocer más y más de la verdad divina revelada en Cristo Jesús. No hablamos de nuevas revelaciones, ¿sí? Hablamos de profundizar más en las cosas del Señor y poder comprender cosas más profundas espiritualmente hablando. Aquí Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios, ¿de dónde viene? Del Espíritu, y que resulta eso en un cambio de vida, ¿sí? El conocer más a Dios nos lleva a profundizar más su palabra y eso debería, a través del obrar del Espíritu en nuestras vidas, producir un cambio en nuestras vidas y en nuestra forma de ser. Aquí lo que está hablando es que Pablo, ¿no es cierto? Está hablando de poder profundizar más en el conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, ¿no? El propósito aquí de tener sabiduría, esta sabiduría y revelación es, dice el versículo, el conocimiento de quién, de Él, ¿no? De Dios, ¿no? La versión, la NBI del año 95, esta frase la traduce para que lo conozcan mejor. Cuando habla en el conocimiento de Él, la Reina Valera, la NBI la traduce para que lo conozcan mejor. Y la NTV dice para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí, en este conocimiento, ¿no?, que tenemos aquí, en el conocimiento de Él, nuestra vida cristiana debe centrarse en este propósito. Conocer a Dios como Él es en verdad, como lo revela su palabra. No es solamente un conocimiento teórico, sino una revelación viva en Cristo. No es un conocimiento solamente, como decíamos y voy a volver a repetir, teórico como dijo Job una vez, ¿no? De oídas te había oído. Era un conocimiento teórico. Sé quién es Dios, sé que, pero habla de un conocimiento profundo. Por eso hablamos de que ese conocimiento profundo tiene que llevarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Tiene que llevarnos a cambiar nuestra forma de ser. Y este acto de conocer, este conocimiento que aparece ahí, es la palabra en el griego es epignosei, que no se refiere a un conocimiento abstracto de Dios, sino a los hechos objetivos acerca de Él, sino a conocerle de manera personal e íntimamente. Habla de un conocimiento más profundo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ustedes puedan conocer a ese Dios íntimamente. Todo lo que Él es. Y ese conocimiento tiene que llevarnos a un cambio de vida. Y eso implica una madurez y un crecimiento. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Es decir,
Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí?, la Biblia nos enseña cómo es Dios. La forma en que Dios piensa, ¿no? ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? ¿Sí? ¿Qué planes tiene para nosotros? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo es Dios en esencia? ¿Cómo trata al mundo? ¿Cómo ve al creyente? La Biblia nos enseña todo en cuanto a Dios. Y entonces la pregunta para nosotros en esta mañana, esa pregunta reflexiva, sería, ¿lo conocemos realmente? ¿Conocemos a Dios? Como Pablo pide que lo conozcamos de manera profunda, íntimamente. ¿Conocemos a este Dios que a veces proclamamos o predicamos? Ahora, la evidencia de que le conocemos es nuestra transformación a la imagen de Él y la medida en que llevamos fruto para Él. Por eso decía que el conocimiento de Dios produce una transformación. Es decir, que sin conocimiento en Dios no hay transformación y cambio de vida. Porque la consecuencia de una transformación es porque hubo un conocimiento de quién es Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Aunque esté medio enredado. La otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos llegar a conocer más a Dios? Si Pablo nos pide, me van a decir, fácil, a través de su palabra. Sí, es una opción. A través del estudio de la palabra del Señor. Conocemos más a Dios cuando apartamos tiempo para orar. ¿Sí? En nuestra oración e intimidad con Dios le conocemos más a Él. Establecemos una relación más fuerte cuando oramos. Por medio de los estudios. Existen hoy día los institutos bíblicos y yo quiero conocer más a Dios. ¿Sí? Y también lo que me lleva a conocer más a Dios son mis propias experiencias personales con Él. Me llevan a conocerle a Dios a través de las situaciones que yo vivo en la vida, a través de las dificultades que yo atravieso en la vida, a través de las luchas, de las tribulaciones, de las adversidades que yo enfrento en la vida. En esos procesos también me ayudan a conocer más a Dios. Si no, vuelvo a insistir, preguntémosle a Job, que dijo, yo te había conocido, había escuchado, pero ahora sé quién eres. Tuvo que padecer, vivir y pudo conocer a este Dios que nosotros proclamamos. Lo segundo que dice, o lo tercero, ya me perdí, versículo 18 dice, alumbrando los ojos. Recordemos que esta es una oración que Pablo está haciendo, ¿sí? Yo creo que esta es una de las oraciones más extraordinarias que podemos encontrar en la Biblia y más profunda que podemos encontrar en la Biblia. Y lo hizo el apóstol Pablo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí Pablo está usando una metáfora visual y espiritual. Y no se refiere a los ojos físicos, ¿no? Sino a los ojos del corazón. La parte interior que percibe, discierne y se conecta con lo eterno. De hecho, la Biblia de las Américas y la NBI también la traducen de otra manera. Por ejemplo, dicen, pido también que les sean iluminados, dice esta versión, los ojos del corazón. La Reina Valera dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La NTV dice, pido que les inunde de luz el corazón. Entonces, está hablando que Dios pueda iluminar nuestro entendimiento, podamos abrir cuando alguno dice, se me prendió la lamparita. ¿Sí? Pude entender, ¿no? Lo que Pablo está diciendo, pido que se le ilumine el corazón, que se le encienda esa lamparita para que puedan conocer y puedan profundizar más en este conocimiento de Dios. Y habla del entendimiento. ¿Por qué? Porque habla del entendimiento, porque el entendimiento es el centro de la percepción espiritual, ¿no? Pablo desea que los creyentes vean con claridad qué cosa está deseando. Primero, la esperanza de su llamado. Que ellos fueron llamados. Recordemos los versículos anteriores, dice, ¿desde dónde? Desde antes. Fuimos predestinados. Que ellos puedan ver y entender que Dios los llamó desde antes. Lo segundo es que puedan entender la riqueza de la herencia que Cristo les ha dejado. Que ahora vamos a analizar esta herencia más adelante. Y que también puedan entender y comprender la tremenda grandeza del poder de Dios, que también vamos a analizar ahora. Entonces él está diciendo, antes de poder decirle todo, dice, yo espero, dice Pablo, antes de que yo les diga todo lo que ustedes han recibido en Cristo, que el Señor les dé la sabiduría
para que puedan entender lo que les voy a decir ahora, ¿sí? Lo que viene en los textos siguientes, ¿no? Lo primero que dice es para que seáis, dice el versículo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí no se trata de una esperanza vaga o incierta, sino de una convicción firme, basada en las promesas eternas de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza que Pablo está diciendo? La vida eterna y nuestra futura, ¿no es cierto?, reino con el Señor en el cielo, ¿no? Es la seguridad de que antes, ¿no?, enfrentamos pruebas, pero nuestro destino, ¿dónde está? ¿Está asegurado en quién? En Dios, en Cristo. Nos llama a vivir una vida con propósito, en santidad y una absoluta confianza, sabiendo de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para algo eterno y glorioso, que es cuando reinemos juntamente con Él. Esa es la esperanza que Pablo habla. Y después sigue diciendo y sigue describiendo las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo aquí dice que Dios ha recibido una herencia, que son los santos que Él ha comprado para hacer su posesión. Ahora, Pablo oraba para que sus lectores reconocieran el valor que ellos tenían delante de Dios, porque ellos habían sido comprados por medio de un precio muy alto que había sido la muerte de su hijo. Ahora, Pablo está orando para que los creyentes puedan lograr comprender qué grande es la estima que Dios ha puesto en los santos creyentes, en Él, por medio de la fe en Cristo. De hecho, la NTV, esta parte, dice lo siguiente, la traduce de la siguiente manera: para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Eso está en tiempo pasado, porque recordemos que Pablo habla de que Él nos llamó desde antes de toda la creación del mundo, dice. Es decir, su pueblo santo. ¿Quiénes son? Su rica y gloriosa herencia. Para Dios, nosotros somos su herencia, por lo que Cristo pagó. La herencia es algo que tú dejas, pero tú pagas un precio por eso antes. Y nosotros ante los ojos del Señor somos su herencia por lo que Cristo hizo. Y después comienza a describir la grandeza de Dios en un versículo que quizás lo haya leído y utiliza una palabra interesante, ¿no? Dice, versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Supereminente, esa palabra extraña, ¿no? Ahora, la supereminente grandeza. Pablo desea que conozcan cuán grande es el poder de Dios y usa palabras superlativas para poder expresar esa grandeza. El poder de Dios para con nosotros los creyentes es algo extraordinario y a la vez es algo indescriptible. ¿Por qué? Porque excede el pensamiento humano. Nosotros, hermanos, no nos damos cuenta, ni tampoco dimensionamos del tremendo poder que Dios tiene y que Dios puede obrar. No tenemos conciencia de eso, no lo podemos comprender. Eso es algo que no se puede dimensionar. Por esta dificultad, Pablo emplea un montón de palabras para poder describir este poder de Dios. Y utiliza palabras bastante interesantes para poder demostrar la grandeza del poder de Dios. Lo primero que utiliza es la palabra súper eminente, ¿no? La palabra en el griego es hipervallón, que significa más allá de lo medible, es decir, excesivamente grande, que sobrepasa todo límite. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que la grandeza, el poder de Dios es extremadamente poderoso, extremadamente grande, que sobrepasa nuestro entendimiento, que no lo podemos entender, que no lo podemos comprender, no tiene límite.
Entonces, esa palabra supereminente habla de algo que no tiene límite, algo que sobrepasa lo más grande y lo más poderoso. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí, utiliza esa palabra. La palabra griega que utiliza para grandeza es megetos, que da en nuestro idioma de hoy la palabra megatón, ¿sí? Que quiere decir que esto se usa para valorar la potencia de las bombas atómicas hoy día. Apunta a la magnitud y a la inmensidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo, este superpoder de Dios, ¿sí? Es un poder súper incontrolable. Por eso Pablo decía, ¿sí? En este texto tan conocido, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar el corazón del hombre. Es un poder que actúa en lo sobrenatural. Es un poder que actúa a través del Espíritu Santo en la vida y corazón de las personas. Por eso Dios tiene poder, este poder, para cambiar y transformar un corazón, aún el corazón más endurecido y más difícil. Dios tiene el poder para hacerlo. Y ese poder actúa en cada uno de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Y la otra palabra es poder, ¿no? La palabra poder es dunamis. Significa una fuerza espiritual viviente y dinámica. De aquí proviene la palabra en español que nosotros conocemos como dinamita, ¿no? O dínamo, que es algo con un poder expansivo muy grande. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que para nosotros, este poder, los que creemos, es decir, este poder no está guardado en una vitrina celestial, sino que ¿dónde? Está activo y disponible para ¿quiénes? Para aquellos que creen, como dice el texto. No es solo para los autoproclamados apóstoles o profetas este poder, no, es para todo creyente, ¿sí? No es algo para el futuro este poder, sino que es un poder que está vigente hoy día en nuestra vida diaria y cotidiana, ¿sí? Y ahora Pablo vuelve a describir esto en otras palabras más profundas y utiliza palabras como adicionales para poder explicar lo que dijo en esas palabras. Va a utilizar otras palabras y dice, bueno, si no entendieron, se lo voy a dar con otras palabras para que puedan entender el poder de Dios. Y dice lo siguiente, dice, según la operación del poder de su fuerza, ¿ya? Eso está en el versículo 19. Dice, la palabra que utiliza son operación, poder y fuerza. También lo vamos a analizar. La operación, que es energía o energía en el griego, significa fuerza o energía que está en acción, de la que hoy viene la palabra en español energía. Es algo que tiene vida, que es constante, que puede producir algo, porque la energía sin poder no funciona, ¿sí? No tiene vida. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, esta operación, este poder de Dios activo, que está vivo, sigue obrando, sigue produciendo cosas en el ámbito espiritual. Del poder, dice, la palabra poder en el griego es kratos, que sugiere potencia o imperio. Es decir, es un poder dominante con una autoridad que conquista. Entonces lo que está diciendo, este poder que actúa es un poder que conquistó. ¿Por qué conquistó? Porque vamos a ver que este poder, dice más adelante el texto, levantó a Cristo de los muertos. Y es un poder que domina, que conquista todo otro poder que se quiera levantar. Y habla de la fuerza. La palabra fuerza es, en el griego es ikus, que significa fuerza interna, capacidad para resistir y sostener. En otras palabras, este poder de que habla y que quiere que conozcan los lectores de esta epístola en su magnitud es una fuerza, ¿cómo? Indescriptible, incalculable e ilimitada, siempre en acción en beneficio de ¿quiénes? De los que creen en Cristo. Por eso, hermano, a veces no nos damos cuenta del poder que Dios tiene y que nosotros podemos transmitir a otros. A veces menoscabamos el poder de Dios
A veces menospreciamos el obrar de Dios y no nos damos cuenta de que este poder es un poder que no tiene límite, es un poder que ha vencido, es un poder que sobrepasa todo entendimiento y es un poder que rompe todo tipo de otro poder y todo tipo de estructura. El apóstol describe aquí la magnitud de ese poder, especialmente el que se manifestó a través de Cristo. El gran poder de Dios, aquel mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo levantó en su ascensión para llevarlo de regreso, ¿no?, a la gloria, para sentarse a la diestra de Dios. Ese mismo poder hoy día es dado a cada creyente en el momento de su salvación y siempre está a nuestra disposición. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses 1 decía: es por eso que yo hago este trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado ¿dónde? En el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí, decía el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Señor les ha dado y nos ha otorgado y nos ha delegado su autoridad y este mismo poder que rompe toda obra del enemigo, que rompe toda yugo, toda estructura demoníaca, toda obra espiritual. No tenemos un poder totalmente asegurado para poder luchar contra las huestes de maldad. Pablo está diciendo que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando hoy día en nosotros con energía. Recuerden que cuando habla de energía habla de vida que sigue produciendo, con autoridad y con fuerza sostenida en Dios. De hecho, Spurgeon decía lo siguiente, ¿se acuerdan? El príncipe de los predicadores, siempre me gusta poner algo de él, decía: el mismo poder que resucitó a Cristo está operando hoy día para resucitar al borracho de su embriaguez, para resucitar al ladrón de su deshonestidad, para resucitar al fariseo de su justicia propia y para resucitar al incrédulo de su incredulidad. Ese mismo poder. De hecho, Bruce, que también es un teólogo que ya falleció hace años, él dice: si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder. Qué tremendo, ¿no? Ahora, para que los creyentes de Éfeso puedan conocer este poder, ¿no? Este grandísimo poder, Pablo procede a citar ejemplos de la operación de este poder. Entonces Pablo dice en estos versículos, este es el poder de Dios, y da la característica que analizamos recién. Y dice, bueno, Pablo, para que puedan entender más este poder, les voy a dar ejemplos de este poder que Dios tiene. Y va a dar los ejemplos en los versículos que vienen, versículo 20 al 23. ¿Y este poder qué hizo? Este poder de Dios. ¿Qué hizo? Resucitó a Jesús de entre los muertos, lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Ese mismo poder. Versículo 20 dice, la cual, este poder, ¿cuál? ¿La cual qué? ¿Qué fue lo que operó? El poder que Pablo estaba describiendo. Dice, este poder operó, dice versículo 20, ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo primero que tenemos que entender, que este fue un hecho testificado por gran número de sus discípulos, que contribuye el objetivo de fe de los que creen en él para su salvación. La resurrección demuestra el poder de Cristo que venció la muerte. Aquí Pablo está hablando del poder activo de Dios. No es una fuerza abstracta, sino una energía divina que actúa históricamente ¿en dónde? ¿Dónde actuó? En la resurrección de Jesús. Creer en la resurrección de Cristo es la clave hoy día de nuestra fe. ¿Sí? Pablo señala este hecho como el eje principal del Evangelio. De hecho, Pablo está diciendo, este poder que rompió las cadenas de la tumba
está obrando también hoy día en nosotros. Y él dice en 1 Corintios capítulo 15, dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Entonces, podemos hablar de la resurrección de Cristo, podemos entrar en detalle, hablar de evidencias de la resurrección, pero no nos va a dar el tiempo. No podemos centrarnos solamente en eso. Eso podría ser para otro tema, otra enseñanza. Pero la resurrección no es solo un evento pasado, sino que es una realidad hoy día presente que transforma nuestro estilo de vida. Y dice que este mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que sentó a Cristo a la diestra de Dios del Padre. Lo elevó. Es decir, en la cultura bíblica, la diestra, la mano derecha, representa el lugar de mayor honor y poder. Sentar a Cristo allí significa que Dios le ha exaltado por encima de todo poder, de toda autoridad y de todo nombre. Esto muestra que el poder de Dios no solamente levanta, sino que también entroniza. No solo restaura, sino que este poder también glorifica. Jesús está por encima de todo principado, potestad y dominio, tanto en este siglo, dice el texto, como en el venidero. No hay poder que se resista ante él. No hay poder. Y aquí nos vamos al último punto de este mensaje, que es la superioridad de Cristo, versículo 21 al 23. Dice, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío que se nombra, ¿dónde? Y sobre todo nombre que se nombra, ¿no? Aquí Pablo está describiendo la posición suprema de Cristo después de su resurrección. No solo volvió a la vida, sino que fue entronizado por encima de ¿qué? De toda fuerza espiritual y terrenal. Esto abarca, como dice ahí, toda potestad comprensible en todos los tiempos. ¿Sí? Estos términos se refieren a jerarquías espirituales y especialmente en el mundo invisible. Entonces, estamos hablando de que este poder todavía está vigente hoy día para vencer toda obra satánica, toda obra del enemigo, porque él tiene autoridad y él está sentado sobre el trono y él es quien gobierna y domina todo tipo de autoridad bajo sus pies. Por lo tanto, otra vez, aquí el autor, ¿sí? Y con esto ya vamos finalizando, agota su vocabulario nuevamente, como lo hizo en los versículos anteriores, para describir el poder de Dios, aquí para demostrar cómo actúa este poder, ¿no? Da ejemplos, ¿no? Y agota su vocabulario reuniendo palabras casi sinónimas para cada uno con un significado particular. Por ejemplo, dice que este poder puso a Dios por sobre todo principado, que la palabra es arce, que significa jurisdicción, ¿no? Lo segundo es sobre toda autoridad, que es eusocia, que significa potestad o facultad o poder delegado. Sobre todo poder, dinamis, fuerzas activas, posiblemente milagrosas o destructivas, y sobre todo señorío, curiotes, que se refiere al dominio o potestad. Lo que está diciendo aquí es que no hay ningún ser en el cielo ni en la tierra al que Jesucristo no sea superior. No hay nada, no deja a ningún elemento de fuerza en todo el universo, ni del bien ni del mal. Todos todos estos han sido sujetos bajo ¿quién? Bajo el dominio de Cristo por la eternidad. Y aquí el apóstol Pablo hace una referencia a un salmo que el salmista decía en el Salmo 110, dice que, y este salmo que es un salmo profético que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y así fue como el Señor lo hizo. Dice, sobre todo nombre que se nombra. Esto que incluye todo título,
toda figura, todo ídolo, toda identidad, toda deidad o fama que pueda existir. Es decir, que Jesús está por encima de todo ser y autoridad, sea César, sea Buda, sea Mahoma, sea Satanás o cualquier otro nombre que se dé bajo la tierra. Jesús es superior en autoridad y en poder sobre todo nombre, dice, que se da en la tierra. Y después dice, también está por encima de todos nuestros temores, de todas nuestras traumas, de todo diagnóstico, de todas lo que el enemigo pueda decir o hacernos sentir. Jesús es superior a todo eso porque Él está en nosotros. Y termina en el versículo 22 diciendo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, todas las cosas se refieren ¿a qué? A todo, ¿sí? La totalidad del universo, ya sea terrenal o celestial. Sobre este dominio universal, es decir, las potencias, tanto ya sean buenas o malas, están todos sujetas bajo los pies de Cristo. Y esta es una imagen de autoridad total y un dominio absoluto. En el mundo antiguo, poner algo bajo los pies era símbolo de victoria y conquista. ¿Sí? Aquellos cuando conquistaban un territorio, ¿sí?, al rey de ese lugar, para demostrar que había sido vencido, lo ponían bajo el suelo y le ponían los pies sobre la cabeza para evidenciar de que habían sido conquistados. Entonces lo que está diciendo aquí es que Cristo gobierna, conquista y domina sobre todo imperio y a todos los tiene conquistados bajo sus pies. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Ahora Pablo introduce el organismo que Cristo encabeza. Y ahora viene lo mejor, ¿no? Sobre todo y por medio del cual ejerce su dominio. ¿Cómo ejerce Dios hoy su dominio? ¿Cómo ejerce hoy su poder, su autoridad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Es decir, la cabeza de cualquier organismo, ¿qué hace? Controla y da dirección y coordinación, ¿no? La cabeza del cuerpo inspira, gobierna, guía, une, coordina, sostiene y protege. Jesucristo hace todo esto por la iglesia. Cuando habla de la palabra iglesia, en el original es eclesia, que más o menos todos conocemos que eso habla de una asamblea o concurrencia. Pero en este ámbito, cuando habla de eso, tiene un nuevo sentido, que está diciendo que reunido todos los creyentes como iglesia, ¿no?, en una comunidad de fe, congregados en un solo cuerpo, pero con una sola cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza. Eso significa que su poder fluye hacia nosotros y no somos nosotros espectadores, sino que somos participantes. Y dice el versículo 23, con esto terminamos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el cuerpo complementa la cabeza. Es decir, Cristo reina por medio de ¿quién? De la iglesia. Y ella es la expresión de su influencia en el mundo. Él actúa por medio de ella. Cristo gobierna y reina por medio de su iglesia. Nosotros hoy día somos su iglesia y hay autoridad y poder designado a su iglesia por medio de Cristo. Qué tremendo, hermano. No sé si alguna vez había entendido este texto de esta manera, pero es algo muy profundo, muy fuerte, que a veces no comprendemos o no nos damos cuenta el poder que Dios tiene y que Dios puede cambiar y transformar y que todo dominio, toda autoridad se somete a los pies de Cristo. La palabra cuerpo se usa como una figura metafórica para la iglesia hoy día. Le da el sentido de un organismo, ¿no es cierto?, que tiene vida, carácter y propósito. Por eso la iglesia es un organismo con vida, vivo, porque está Cristo gobernando y guiando. Y esto subraya el hecho de la unidad de la iglesia como un cuerpo, compuesto de varios y diferentes miembros, ¿no? Cada uno cooperando armoniosamente como una unidad, como un cuerpo.
Todos tenemos un rol dentro de este cuerpo, ¿sí? No todos podemos tener las mismas funciones. Tenemos diferentes dones, como dice Pablo, ¿no? Y lo describe también el apóstol Pablo. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llena con abundancia a la iglesia, ¿para qué? Para todas sus necesidades y para cada oportunidad. No necesitamos nada, lo tenemos todo en Cristo. No necesitamos nada adicional. La palabra plenitud es pleroma, que implica completud, totalidad, plenitud activa. Es decir, no nos hace falta nada. Estamos completos en Él, en Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, no porque la iglesia es la expresión visible y activa de Cristo en el mundo. Por lo tanto, somos, como dice Pablo, embajadores de este Rey que nos da toda su autoridad y su poder para poder gobernar aquí en la tierra en el nombre de Él. Es a través de Él que lo hacemos. Es todo por medio de Él y el cuerpo en unidad, porque Él lo delegó a su iglesia. Cuando habla de iglesia, habla de esta comunidad gigante de fe que cree en Él. No porque Cristo está incompleto sin nosotros, sino porque Él ha elegido manifestarse plenamente a través de su iglesia, de su cuerpo. La iglesia es la plena manifestación de su ser, por estar compenetrada con la vida de Cristo. La figura de la iglesia como un cuerpo pone énfasis en una relación orgánica, vital y complementaria. ¿Sí? Por lo tanto, la iglesia no existiría sin Cristo, y si no existiera la iglesia, en vano vivió, murió y resucitó Jesucristo. ¿Sí? La relación mutua e íntima que existe entre la cabeza y el cuerpo ilustra la interdependencia e interacción vital que debe existir entre ellos. Este concepto enfatiza que la importancia de la iglesia, pero ¿cómo? Subordinada a la cabeza que es Cristo. Sin Él no somos nada, estamos incompletos. Y ya a modo de conclusión, Pablo desea que los creyentes puedan tener una comprensión amplia y profunda con respecto a quién es Dios y qué ha hecho para ellos en Cristo Jesús, a quien ha puesto sobre todo el universo y en particular como soberano sobre la iglesia. Esta era una oración que Pablo hacía, ¿no? Tremenda oración, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es una de las mejores y más profundas que podemos encontrar en la Biblia. Después de demostrar que los creyentes tienen todas las bendiciones espirituales, ¿sí? Esto lo vimos el domingo pasado, del 13 al 14. Ahora Pablo, ¿no es cierto?, oraba pidiendo que ellos pudieran llegar a conocer a Dios íntimamente, versículo 17, a fin de que conocieran tres hechos de Dios, lo que vimos recién. Primero, el llamamiento pasado de salvación que produjo esperanza. ¿Sí? Lo segundo que acabamos de ver es que la herencia futura que Dios tiene en sus santos, que es la vida eterna, estar con Él y reinar con Él. Y tercero, el poder presente que de Dios que está disponible para los creyentes hoy día. Y que este poder actúa, se manifestó en el pasado, ¿en dónde? En la resurrección y ascensión de Cristo. Segundo, este poder se manifestará en el futuro en la autoridad de Cristo sobre la creación, cuando Él venga a reinar, venga en la segunda venida. Y tercero, se manifiesta hoy día, actualmente, en la autoridad que ejerce hoy la iglesia, que somos nosotros. Así que, esto a modo de conclusión, esto es lo que Pablo anhelaba y deseaba para la iglesia. Espero que le haya sido de bendición. A veces no dimensionamos, ¿sí?, lo que implicó todo y todo lo que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros, ¿sí? Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida.
Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.